Hola, ¿qué tal amigo? Bienvenido a nuestro estudio para hoy de la lección 5 para esta semana titulada Fe contra todo pronóstico. Hoy jueves 2 de mayo con el título La obediencia, el fruto de la fe. Agradecemos a Dios por el privilegio que nos concede estudiar juntos esta lección. Recuerda darle me gusta, dejarnos tu comentario y compartir con otros para que juntos podamos estudiar esta lección tan importante para el crecimiento de nuestra fe. Lee Romanos 3, 27 al 31, 6, 15 al 18 y 8, 1 y 2 y responde la pregunta: ¿qué nos enseñan estos versículos sobre la salvación solo por la justicia de Cristo? ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Ahora leamos Romanos 6, 15 al 18. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. Romanos 8, 1 al 2 nos dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Qué podemos entender acerca de la salvación solo por la justicia de Cristo? Indiscutiblemente las obras de la ley corresponden a una experiencia del creyente en lo que tiene que ver con la obediencia, pero la obediencia es el resultado de la fe genuina y auténtica que acepta el sacrificio de Cristo, que se aferra a sus méritos y como resultado de esa experiencia de salvación, entonces decide caminar una vida con Cristo que le lleva a vivir una vida de obediencia. Un nuevo viento soplaba en la iglesia cristiana en los días de Lutero. A decenas de miles de personas que se les enseñó a apartar la mirada de su yo pecaminoso y a contemplar a Jesús. Indudablemente estas personas, al mirarse a sí mismas y comprobar cómo era, solo veían cosas que las desanimaban. ¿Qué creyente no tiene la misma experiencia actualmente? Por eso tenemos que mirar a Jesús. La gracia de Dios nos cambia. Cierto día John Wesley asistió a una reunión morava en Londres. Wesley quedó asombrado mientras escuchaba la lectura de la introducción de Lutero a Romanos. Por primera vez en su vida empezó a entender el Evangelio. Algo se conmovió en su interior y se sintió extrañamente atraído por este Cristo que había dado su vida por él. Exclamó: sentí que confiaba en Cristo, solo en Cristo para la salvación, y tuve la seguridad de que Él había quitado mis pecados, aún los míos, y me había salvado de la ley del pecado y de la muerte. Sigue la lección invitándonos a leer Primera de Pedro 2, Segunda de Pedro 3, 18, Colosenses 1 al 10 y Efesios 4, 18 al 24, para responder juntos la pregunta: ¿qué verdades vitales revelan estos pasajes sobre la vida cristiana? Leamos juntos. Desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Para que andéis como es digno del Señor, agradándolo en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué podemos responder frente a esta pregunta? ¿Qué nos enseñan estos textos sobre la vida cristiana? Indiscutiblemente, la vida cristiana está rodeada de la bendición de caminar de la mano de Jesús y permitir que su gracia transformadora renueve las corrientes de nuestro corazón y de nuestra mente. Los reformadores estudiaban sistemáticamente la palabra de Dios para descubrir más verdades. No contentos con el statu quo ni con una experiencia religiosa rígida,
con poco o ningún crecimiento, anhelaban constantemente conocer mejor a Cristo. Muchos cristianos de la Edad Media que creían en la Biblia pagaron un precio muy alto por su determinación. Fueron torturados, encarcelados, exiliados y ejecutados. Confiscaban sus propiedades, quemaban sus casas, asolaban sus tierras y perseguían a sus familias. Cuando los expulsaban de sus hogares, buscaban una ciudad cuyo arquitecto y constructor es Dios. Cuando los torturaban, bendecían a sus torturadores, y cuando languidecían en oscuras y húmedas mazmorras, reclamaban las promesas de Dios, del Dios de una mañana mejor. Aunque su cuerpo era confinado, eran libres, libres en Cristo, libres en las verdades de su palabra, libres en la esperanza de su pronto regreso. Al mirarte a ti mismo, ¿qué esperanza de salvación tienes? Cuando nosotros nos miramos a nosotros mismos, vemos difícil el camino, pero cuando tú miras a Cristo que decidió colocarse en tu lugar y pagar tu deuda, entonces sientes la verdadera libertad de la esclavitud. Eres libre por la sangre de Cristo. Somos libres por la sangre de Cristo. Que su gracia hoy nos acompañe, que su misericordia sea con nosotros y que podamos aferrarnos a su sacrificio, aceptemos su salvación y al caminar con Él vivamos en obediencia. Que Dios te bendiga en este día. Nos vemos en el estudio de la siguiente lección. Feliz día.